Buenas tardes a todos, hermanos, amigos. Tenemos otra vez este privilegio de poder seguir estudiando la palabra del Señor. En este caso estábamos con el Evangelio de Lucas, Lucas 11. A partir del versículo 29, Lucas nos cuenta un suceso, un pasaje que incluye un entredicho otra vez con los fariseos. Pero así como veníamos viendo el paralelo del relato que hace el Evangelio de Mateo, me gustaría ver esto en el Evangelio de Mateo para tener un poquito más de claridad, porque Mateo nos cuenta unos detalles que nos hacen mejorar el contexto y nos permiten entender mejor qué es lo que sucedía en ese momento y por qué Jesús decía lo que decía y cuál es su significado. En el caso de Mateo, el pasaje paralelo que correspondería al pasaje que estamos estudiando en realidad, de Lucas 11, está en Mateo 12, a partir del versículo 38. Pero Mateo lo coloca en una manera un poquito más natural, después del pasaje que habíamos analizado la semana pasada, cuando Jesús hizo un milagro extraordinario, liberó a un hombre de demonios, y como fue extraordinario, justamente las personas se preguntaban si no era él el Mesías. Entonces rápidamente los fariseos, enceguecidos por la incredulidad que los caracterizaba, atribuyeron ese milagro del Señor al mismo demonio, a Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús hace todo un discurso, y es más, en Mateo, por ejemplo, nos dice que los trató de generación de víboras, le dijo a los fariseos. Dice: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Eso fue la respuesta de Jesús. Así habíamos concluido las últimas consideraciones que habíamos hecho del texto. En el versículo 38 del mismo capítulo, que vuelvo a repetir, es el paralelo del capítulo que realmente estamos estudiando, que es Lucas 11, los fariseos vuelven a responderle a Jesús en esa ida y vuelta. Y fíjense, más allá de sentir alguna reflexión hacia adentro de sus corazones por las palabras de Jesús tan directas, algunos escribas y fariseos le respondieron a Jesús diciendo: Maestro, queremos ver de ti señal. Es decir, señal de que sos el Mesías, porque Jesús había dicho que si él por el Espíritu Santo había echado fuera ese demonio, entonces el reino de Dios había acercado y él era el Mesías. Pero esa señal no le servía, porque no le servía ninguna señal, porque no hay peor cosa, peor ciego que el que no quiere ver. Esta gente estaba tan cegada por su incredulidad que por eso Jesús les había hecho la advertencia de que estaban al límite de un pecado que no tenía perdón, que era el pecado contra el Espíritu Santo. En este caso, ellos le piden una señal, hacer una señal específica, que incluso si Jesús la hacía, yo no creo que ellos iban a creer, porque ni que le resucitaron muerto, llegaron a creer cuando Jesús resucitó a Lázaro y había varios fariseos ahí presenciando el milagro. Se desesperaron, hicieron todo lo posible para negarlo, para esconderlo. Inclusive hubo un complot para matar a Lázaro y a Jesús. De todas formas no iban a creer. Pero este pedido de una señal sale de un corazón incrédulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús, fíjense cómo le responde Jesús, y le dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal. Porque en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos no es por señales. Nosotros no tenemos que vivir como cristianos por señales, por lo que Jesús hace, por lo que Dios hace o no hace a nuestro favor o a favor de alguien que nosotros queremos. En el reino de los cielos, el principio de la entrada y la potencia del funcionamiento de este esquema para nosotros es la fe, justamente, sin señales. La señal es interna. La señal que nosotros tenemos es el Espíritu trabajando dentro nuestro, ¿no? Y fíjense, me hace acordar
a las señales que también el diablo les había, yo creo que había mencionado esto la semana pasada, que me hacía acordar a las señales que el diablo le había pedido en la tentación, que el mismo Mateo en el capítulo 5 relata, ¿no? Capítulo 4, perdón, relata cuando Jesús fue tentado en el desierto, donde el diablo le instaba a Jesús a hacer milagros para demostrar algo, ¿no? Y Jesús no lo hizo, porque las señales no son para eso, no son para demostrar nada, son para confirmar la palabra y el mensaje de Dios, nada más. Así que esto realmente molestó a Jesús y le respondió de la misma manera, de una manera muy directa, con carga de enojo, y le dice: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué adúltera? Porque tanto el pueblo de Israel como la iglesia son la relación el vínculo que hay entre el pueblo de Dios y su Dios es asemejado al matrimonio. Y el hecho de llamarlo adúltero es como que ellos han dejado realmente a quien es su compañero o al quien es su compañero de vida, en este caso su marido sería en la comparación, y se fueron por otros caminos y son considerados adúlteros, es decir, son considerados traidores a ese contrato, a ese compromiso de fidelidad, a ese compromiso de entrega. Y fíjense que porque si ellos no fueran adúlteros, si ellos no fueran malos y adúlteros, si ellos estuvieran realmente unidos a su Dios y creyeran a sus profetas y tuvieran la mente abierta a lo que los profetas habían dicho, llegarían a la conclusión de que Jesús era el Mesías, porque Jesús mismo dice: todas las escrituras y los profetas hablan de mí. Pero por su maldad, ¿dónde estaba radicada su maldad? En la incredulidad. Por su incredulidad, su corazón estaba tan duro y tan oscurecido que no había nada, absolutamente nada, que los convenciera de lo contrario. Siempre le iban a encontrar la vuelta, alguna explicación, alguna cosa para no creer y justificar su incredulidad. Así que Jesús le dice: no les será dada señal. Porque Jesús no era un payaso que andaba haciendo milagros para entretener a la gente. Aparte, Jesús no tenía que probarle nada a ellos, justamente. Y le dice: pero señal no les será dada, sino una sola. Y es para todos nosotros esta señal. La señal del profeta Jonás. Esta es la señal. Jesús podía hacer 1000 milagros, pero la señal, el milagro que iba a probar su mesianazgo, su divinidad, demostrar que él era lo que él decía que era la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro, 3 días y 3 noches. El relato que hace Lucas en el versículo 30 dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y la señal era que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, del gran pez, y Jesús iba a estar en el vientre. Es decir, la resurrección de Jesús, que Él pone su vida y la vuelve a tomar, no solamente que Él murió por nosotros, no solamente que Él cargó contra nuestros pecados, sino que venció la muerte. Esa era la señal definitiva de su victoria sobre Satanás y toda su fuerza sobre la humanidad. Esa iba a ser la señal de nuestra salvación, la señal de que estamos libres y de que podemos entonces alcanzar la salvación. Ahora, acá hay una discusión que muchas veces no pudieron resolver muchísimos intérpretes desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la iglesia. Esta afirmación que hace Jesús de que Él va a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Como se conoce en la tradición, Jesús murió el viernes y resucitó un domingo. Entonces ahí no tenemos 3 días, cuando menos tenemos 2 noches y un día. Entonces la mayoría, digamos, de las interpretaciones es que tiene que ver con la manera en que los judíos contaban el día, que no eran de 24 horas, sino que contaban
la tarde del viernes como un día, el sábado como otro día y la mañana, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo como otro día. De todas maneras no cierra muy bien los números. Y hay otras interpretaciones un poquito más arrojadas que se apartan de la tradición general de la iglesia en toda su historia, que dice que Jesús murió el miércoles. No murió un viernes, sino que murió el miércoles. Entonces ahí sí estaría 3 días y 3 noches. Y que como menciona que Jesús murió y al otro día era día de reposo, entonces por eso normalmente la tradición asume que Jesús murió un viernes, porque al otro día dice que era un día de reposo, de gran solemnidad. ¿Y cómo se interpreta eso? Si vamos al libro de Números o Deuteronomio, donde se instaura, donde se establecen los detalles de la fiesta de la Pascua, podemos ver que el día 14 del mes primero, del mes de Nisan o el mes de Aviv, al atardecer, entre las 2 tardes del 14 y del 15, se celebraba la Pascua. Y el día 15 era sí o sí era un Shabbat, es decir, un día de reposo. Sí, toque el día que toque, no era sábado, todos los años no caía sábado, porque nosotros celebramos la Pascua generalmente jueves, viernes, sábado y domingo, pero la Pascua realmente no tenía un día en particular, sino una fecha, era el 14 del mes de Aviv o el mes de Nisan, entonces podía caer cualquier día. Y el día siguiente, es decir, el día 15, al amanecer de la celebración de la Pascua, ese era un día sagrado de reposo. Aunque no cayera sábado, era de reposo. Y según algunos cálculos que han hecho, que bueno, tampoco tenemos seguridad de esos cálculos, en el año en que Jesús murió, el 14 de Nisan caía un miércoles. Entonces, en ese caso sí, porque Jesús al otro día era día de reposo, el jueves sería de reposo, Jesús estuvo jueves, viernes, sábado, y al atardecer del sábado, es decir, cuando anochecía del sábado, Jesús resucita. Esa es otra interpretación. Pero más allá de las interpretaciones que hagamos respecto de los días y cómo los contemos, la señal sería efectivamente la potencia del milagro de la resurrección, del dominio absoluto de la muerte, sobre la muerte, pero lo más importante para nosotros, el dominio absoluto sobre la vida, esa vida que Dios nos da hoy a nosotros. Así que no podemos separar digamos, este milagro es para la iglesia la señal por excelencia. Es el milagro supremo, fundamento de la fe y piedra de tropiezo para los incrédulos, ¿no? Pero para nosotros es la fortaleza de nuestra fe. Jesús está vivo. A Jesús lo mataron, que fue durísima su muerte, fue tremendo lo que él hizo, pero él resucitó. Y porque él vive, nosotros vivimos. Qué lindo, ¿no? Bien, así que esa es la señal. Y seguimos con el relato. Y dice, los hombres de Nínive, a los cuales Jonás les había predicado y se arrepintieron en aquella época, se levantarán en el juicio con esta generación, porque normalmente creemos que es contra esta generación, dice se van a levantar con esta generación en el día de juicio y los condenarán, es decir, en la comparación de la reacción de los ninivitas, que ni siquiera eran judíos, eran gentiles, que se arrepintieron ante la predicación del profeta Jonás, comparado con esta generación endurecida, refiriéndose específicamente a los fariseos, una generación de víboras, una generación mala y adúltera, incrédula, van a ser condenadas porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y no solo eso, porque ellos podrían decir, bueno, se levanta Jonás, ellos se arrepintieron y estos no. No, ellos tienen mayor carga de culpa porque he aquí más que Jonás en este lugar. Aquellos ninivitas les predicó Jonás y se arrepintieron. Acá hay alguien mucho mayor que Jonás y ustedes están encerrados y endurecidos en la incredulidad. Y vuelve a decir, he aquí, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación. La reina de Saba, que vino de lejos a conocer al rey Salomón y su sabiduría, y la condenará, la reina de Saba, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, ¿no? Así que fíjense qué severidad.
Qué severidad que es para el corazón endurecido e incrédulo, para aquel que busca la vuelta para no creer, que tiene todas las evidencias posibles igual. Ya la falta de fe es voluntaria, es no quiero creer, ¿no? Menos mal que nosotros tenemos nuestro corazón ablandado por el Espíritu Santo y tenemos ese acceso a la fe y podemos disfrutar de todo lo que la fe nos abre, que es el cielo mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Mateo continúa en el versículo 43, lo que Lucas capítulo 11 tiene antes. Por eso yo lo vuelvo a ver en el paralelo de Mateo, porque Lucas lo pone antes y está bien que lo ponga antes. Nada más que Mateo nos ayuda a entender un poquito más por la cadencia de todos los sucesos. En el orden que lo pone Mateo se entiende más porque se hace como una sola conversación que se va dando entre los fariseos y Jesús. Y en el interín de esa conversación bastante severa, nosotros tenemos muchas cosas, muchas riquezas para aprender, para observar y sacar para nosotros, para nuestro provecho. Entonces, el versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cualquier espíritu que está lejos de Dios está así, buscando reposo sin encontrarlo, ¿no? Acá lo dice, lo leo en Lucas, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. El mismo relato tiene Mateo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, o sea, entran allí y viven allí, en ese hombre, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Este detalle que tiene Mateo, que Lucas no lo tiene, por eso lo leo en Mateo, nos conecta esta pequeña parábola, la conecta con todo el relato y la cadencia de sucesos que venimos estudiando hasta ahora. Fíjense, Jesús en esta parábola hace muchas cosas. Primero nos enseña una realidad fundamental. Dice que el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Se acuerdan que él había dicho que él era el hombre? Él había atado al hombre fuerte cuando los fariseos lo cuestionaron. Cuando él hizo la expulsión del demonio. Él dice, si no viene alguien y ata al hombre fuerte, ¿cómo puede asaltar su casa? Él ata al hombre fuerte, que es el diablo, le quita sus poderes, le quita sus bienes y toma poder otra vez sobre el hombre. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, sale porque Jesús o Dios lo saca, lo limpia, ¿no? Y lo llama a una situación de libertad, este espíritu, y acá Jesús nos hace, nos da una enseñanza muy importante respecto del mundo espiritual, que para nosotros es tan misterioso y parece tan raro, y sin embargo está acá, rodeándonos, es parte de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos o lugares desérticos, que es la idea, la imagen de lugares abandonados, de lugares donde vivían las fieras salvajes, buscando reposo y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, este demonio que salió, volveré a mi casa de donde salí. Fíjense ese detalle, dice mi casa. Quiere decir que este hombre fue liberado, pero siguió perteneciendo, nunca dio un paso más allá, como para dejar de pertenecer al diablo y pertenecer a Dios y a su reino. Es decir, salió porque fíjense que cuando vuelve, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Dios la limpia, es lo que hace con nuestra vida, nos barre, nos limpia, nos purifica. Pero acá muestra la condición del hombre. El hombre no puede vivir solo. Uno dice, no, yo no quiero estar ni con Dios ni con el diablo. Yo hago negocio con los dos, un poquito acá, un poquito allá, y vivo y soy yo el que manejo mi vida. Acá hay una realidad que está demostrada, enseñada por Jesús. Nosotros no somos capaces de vivir. Somos como una casa. Alguien está dentro nuestro.
Alguien maneja nuestra vida de alguna manera. Alguien pone los condimentos para que se formen nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, nuestra conducta. ¿Quién está gobernando mi vida? Porque yo puedo creer que gobierno mi vida, pero alguien a la vez está gobernándome a mí a través de muchas cosas que me rodean. Entonces, acá Dios nos libró del gobierno, lo libró a este personaje del gobierno de las tinieblas, pero nadie tomó el control. Quedó vacío, quedó limpio, quedó fantástico, adornado y todo, pero quedó vacío. No vino, no permitió, algo pasó que no vino Dios a gobernar esa vida. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no gobierna nuestra vida? Cuando jugamos a los dos lados, ¿no? Puede ser que nuestro estado sea peor que el primero, ¿no? Y acá apostatamos. Acá, esta persona se describe a una persona que apostata de la fe. Dice, cuando llega la encuentra linda y va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. El número 7 tiene un significado en la Biblia como de la perfección. Es decir, ahora vamos a hacer lo peor. Y entran y viven allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y claro, por supuesto, ahora está más agarrado todavía al poder de las tinieblas. Y en este caso, yo digo que se relaciona con el texto porque Jesús les sigue hablando a los fariseos. Y si bien está hablando en general y dando una idea general de lo que sucede con el mundo espiritual, les está hablando a ellos y diciendo, acá el que ata al hombre fuerte, pero si acá no sucede algo, si acá no toma el control de sus vidas, Dios y la fe y toda la realidad del nuevo reino, el estado de ustedes va a ser peor que el primero. Porque lo que provocaba Jesús en ellos, en vez de lograr que ellos se rindan al control de Dios, lo único que hacían era endurecerse más. Y allí Jesús les estaba advirtiendo que estaba la obra del diablo. Por eso dice, así también acontecerá a esta mala generación, que ahora que tuvieron a más que Salomón, más que Jonás entre ustedes, en vez de aceptar el control de Dios en su vida, terminan endureciéndose y su estado postrero de condenación será mucho peor que si nunca hubieran conocido y nunca hubieran escuchado el verdadero mensaje de Dios. ¿Me explico? ¿Se entiende? Esta es la interpretación que le dan al texto la mayor parte de los intérpretes, de los estudiosos de la palabra. Nos queda ver un temita más nada más para completar, y este sí que no lo tiene Mateo, así que vuelvo a Lucas 11. Lucas lo pone intercalado entre dos textos que ya analizamos y aparentemente no tiene nada que ver, pero yo lo dejé para el final porque sí lo podemos acomodar al final del texto. Y dice que mientras él decía estas cosas con tanta autoridad, con tanta claridad, claro, mucha gente se sentía emocionada porque los hacía callar a los fariseos. Una mujer que de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, bienaventurada la madre que te crió. Y cómo me gustaría tener un hijo así. Porque la verdad que con un hijo así estaba admirada. Lo que la mujer quería expresar desde el centro de su corazón era la admiración que sentía por este hombre que hablaba con tanta sabiduría, con tanta autoridad y con tanta claridad sobre los temas. Y claro, bueno, el ángel le había dicho que María, la madre de Jesús, iba a ser llamada bienaventurada por todas las generaciones. Y vaya que lo fue, ¿no? Pero Jesús le dice, antes que ser bienaventurados por criar una persona como yo, dice, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra, y la guardan, y la cuidan. Y yo pensaba y decía, claro, María fue bienaventurada, ¿no? Y va a ser llamada por la eternidad bienaventurada, pero no porque fue la mamá de Jesús, no porque lo crió, que fue una gran cosa. Es bienaventurada porque cumplió su propósito, fue fiel al llamado de Dios. María es bienaventurada por la eternidad, por su humildad, por su compromiso,
porque a pesar de lo que le tocó sufrir, porque no fue muy agradable, le tocó sufrir tanto, ella guardó la palabra de Dios, como dice acá, y la puso por obra, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros siempre creemos y nos vamos a los hechos y a lo de afuera, y Jesús siempre lo está trayendo hacia adentro. Sí, María fue bienaventurada, pero más bienaventurada fue porque ella oyó la palabra de Dios y la puso por obra, porque ella fue fiel al llamado de Dios. Así que más bienaventurados somos nosotros por esto, por oír la palabra de Dios y no hacer como los fariseos. Por eso yo lo engancho otra vez con el mismo hecho que veníamos relatando, ¿no? En vez de la incredulidad, la humildad. Humildad delante de Dios, aunque a veces no entendamos, aunque a veces nos cueste creer, aunque a veces nos cueste enfrentar lo que nos toca enfrentar, pero la humildad y el hecho de poner por obra, decir, Señor, que así sea en mi vida, ¿no? Como dijo María, no entiendo nada, no sé cómo va a ser, pero que sea tu voluntad, estoy dispuesta. Esa es la actitud que hacen a María grande y recordada por siempre como bienaventurada. Bueno, los invito entonces para el próximo miércoles, continuaremos con el estudio del Evangelio de Lucas. El Señor los bendiga.